Pues ya estamos de regreso aquí en el foro, hablando del Tribunal Electoral y de sus sentencias. Me han dicho no solo que hay una insatisfacción por su desempeño, sino que hay falta de consistencia en sus decisiones, ausencia de precedentes. Algo muy importante me decían que es que una lógica de resolución casuística por parte del tribunal ha generado amplios márgenes de discrecionalidad y que todo eso sumado genera una suerte de incerteza, de inseguridad jurídicas. Yo les decía antes del corte, bueno, ejemplifiquémoslo. Tenemos algunos minutos para contarle al auditorio casos y no les pido que sean cronológicamente ordenados, que sean por materias, simplemente aquellos casos que cada uno de ustedes nos quiera ir contando de manera muy breve, pero que les parezca que son elocuentes de esto y sobre todo algo importante, que tengan consecuencias relevantes en la distorsión del diseño electoral. Saúl. Bueno, digamos, yo arrancaría de pronto un caso que en principio no pareciera muy relevante. Se trata de la anulación de una diputación federal en el Distrito 1 de Aguascalientes, apenas en la elección intermedia federal del 2015, pero que, digamos, esa elección, se anuló la elección y luego vino una elección extraordinaria, y esa elección extraordinaria fue clave para otro caso muy importante que fue el caso que mantuvo el registro finalmente del Partido del Trabajo. Y este caso, digamos, insisto, es una diputación federal, pero creo que es ejemplificativo de muchos de los defectos que hemos comentado y otros más. Digamos, en breve los hechos es el día de la jornada electoral, el gobernador de la entidad de Aguascalientes recorre algunas casillas, 3 en concreto, junto con algunos candidatos a diputado federal y funcionarios del gobierno del estado. Gana el partido, el PRI, y el PAN impugna, llega hasta la sala superior, digamos, pasa por la sala regional Monterrey, pero digamos, el caso, lo que me interesa subrayar es lo que pasa en la sala superior. Y entonces ahí viene la pregunta de si es viable anular este proceso electoral. A juicio de la sala superior hay una violación al 134 que regula la propaganda gubernamental, de neutralidad de los gobernantes, etcétera. Pero el punto aquí es donde empieza a haber cosas extrañas, enumero de manera muy puntual. La demanda del PAN utilizó un argumento jurídico o una disposición jurídica para anular las casillas que había ahí. Hay una posibilidad de anular casillas, como el margen era muy menor entre el primero y el segundo lugar, me parece que el cálculo del PAN era anulo estas casillas, se revierte, cambia y gana mi candidato. Pero en una interpretación de la suplencia de la queja, pues amplísima, la sala superior cambia eso y dice, no, hay que irse por otra causal de nulidad genérica, que son violaciones sustanciales a la Constitución. Y anulo entonces toda la elección. Y anulo toda la elección. Y un elemento acá cuando dice, bueno, ¿por qué voy a utilizar la suplencia de la queja en estos términos tan amplios? Que cambio la brújula de la estrategia jurídica del PAN, la cambio a una que funcione para estos efectos. Menciona el artículo primero y el principio pro persona, que pues lo que busca es darle la mayor protección a los ciudadanos y demás. Ok, podríamos estar de acuerdo con eso, pero en ningún momento ofrece qué entiende la sala superior por el principio por persona. No hay una construcción de un estándar. Miren, en materia electoral el principio por persona va a operar así. Cuando es un partido político el que está actuando como demandante, lo vamos a entender de esta manera. No hay ningún mínimo esfuerzo por darse, no más lo menciono y eso es un comodín que me sirve. ¿Qué tiene que ver esa anulación con lo del registro del Partido del Trabajo? Bueno, que al final, cuando viene la elección extraordinaria y el Partido del Trabajo, en una galimatías judicial de muchísimas sentencias, está buscando la manera de que en la votación nacional emitida, que es a partir del cual se realiza el cómputo, entre otras cosas, para determinar si un partido o no mantiene el registro, extiende después la sala superior el concepto de votación nacional emitida al incluir la votación ordinaria, que había sucedido en el 2015 en el verano, y esta extraordinaria de noviembre de 2015, y con eso logra el Partido del Trabajo mantener su registro. El que se repitiera esa elección tuvo como consecuencia, entre otras, exactamente, no sabemos si deseada, planeada, calculada o no, pero como consecuencia que el Partido del Trabajo lograra superar la votación mínima para conservar el registro. Así es. Impresionante. Fabiola, tu caso. Bueno, van más de uno. Sí. Pues uno muy reciente es el de David Monreal, que me parece que ya nos lo adelantaban por ahí. A ver, cuéntanos. Así es. Aquí lo que hay es una obligación. Bueno, hay que recordar que hubo otra gran reforma importante en materia de reglas 2014. Electorales en el año 2014, ¿no? Y esta reforma pues construye un llamado Sistema Nacional de Fiscalización, ¿no? A partir del cual se pretende que sea una sola autoridad, en este caso el INE, la que fiscalice
todos los recursos que se gastan en todos los procesos electorales. Desde los en todo el país. precandidatos hasta, obviamente, las elecciones. Así es, y sin distinguir el tipo de campaña, ¿no? Ok. Entonces, tenemos actualmente elecciones simultáneas en varios estados de la República, uno de ellos es Zacatecas, y tenemos esta obligación que dice que todos los que intenten obtener una candidatura tienen que presentar un informe De de sus gastos, gastos. ¿no? De lo que hayan hecho. El precandidato David Monreal, del partido Morena, lo que hace es, comete gastos, por supuesto, el INE los documenta, pero no presenta el informe. Ahora, la norma lo que dice es, a quien no presente ese informe, pues se le niega o se le cancela el registro. Y fue lo que hizo el INE, no solamente con él, sino con muchos aspirantes, precandidatos que no cumplieron por diferentes razones con la obligación. Es importante mencionar algo, él no cumplió con la obligación porque no quiso. Así consta en el expediente. Dijo, así yo no lo la dijo, cumplo, punto, se así acabó. es. La ley no me importa. Dijo, a mí no me aplica esa obligación, yo no tengo por qué entregar ese informe. Y bueno, la consecuencia es que el INE revisa sus gastos y le dice no lo entregaste y lo cancela. Acude a la sala superior. La manera en la que acude es interesante porque acude a través de un juicio para la protección de los derechos del ciudadano. Okay. ¿no? Una especie de amparo en materia electoral. Así es, y a través del cual se combaten violaciones directas a los tus derechos, derechos político-electorales de las personas, ¿no? Pero también acude al tribunal el propio partido a través de un recurso de apelación, que es la vía correcta porque el acto que le niega o que ordena que le cancelen el registro, pues es un acto del INE y el medio para revisar específicamente las decisiones es este recurso de apelación. Es muy diferente porque en el juicio para la protección de los derechos tú suples la deficiencia de la queja. Esto que nos decía Saúl en el otro caso. Claro, porque el tratamiento que la ley da es a alguien que viene indefenso, ¿no? Alegando que le violaron sus derechos, Y el mientras tribunal que te no. tutela. Claro, te tutela, te suple tus deficiencias, te ayuda a entender qué es lo que quieres, ¿no? En un recurso de apelación no, y más cuando tú combates un acto del INE, tú lo que tienes que demostrar es por qué ese acto es ilegal o se aparta del contenido de la ley. Y la diferencia, pues, es fácil, creo que advertir es distinta. El tribunal tramita este asunto como un juicio para la protección de derechos. Como la alternativa más protectora del Así sujeto. es, ¿no? Y acumula ahí todo lo demás que había y lo que dice es, bueno, es interesante aquí también la forma, es una sentencia de 75 páginas, de las cuales 40 y tantas son un voto particular. Entonces son 30 páginas, digamos. 15 son la descripción del caso, las formalidades que llevan todos los expedientes de sentencia, y en la parte que se destina a hacer el análisis, argumento fuerte. así es, pues es la que nos falta, porque hay 2 párrafos nada más que dicen que la valoración del INE estuvo mal, porque lo que tuvo que haber advertido es que sí se presentó el informe, pero fue extemporáneo, y que no es lo mismo no presentar el informe que presentarlo tarde. ¿no? Y aquí hay que detenernos en algo. Lo que dice la sala que se presentó como informe, en realidad es una manifestación ad cautelam, así lo quiso hacer el candidato, en donde dice, insisto, no tengo obligación de presentarlo, pero te lo presento y te digo que gasté 0. Lo grotesco de esto es que lo que no considera la sala superior, en realidad lo que no consideran los magistrados que votaron el proyecto, porque no fue unanimidad, por eso hay voto particular, es que había todo un expediente del INE de al menos 100 cuartillas en el que constaba que sí era precandidato, que sí había gastado dinero, que no había presentado el informe. Así es. Y la legislación decía, claro, si no lo presentas, adiós. Exacto. Y entonces ahí lo que se hizo fue pues tirar eso a la basura prácticamente, modificar la litis. La litis era, este señor dice que no tenía obligación de rendir el informe. A ver, sala superior, dime si en efecto no tenía esa obligación, porque aquí yo te estoy presentando, INE, perdón, todo un expediente que dice, primero que sí tenía la obligación y que sí gastó. Y ese análisis, esa valoración no se hizo. Entonces hay una
reducción del muy caso arbitraria de la cosa. que va más allá del caso en concreto, porque tiene que ver ahora con este gran pilar de nuestro modelo electoral, que es el Sistema No, y Nacional esto lo de digo yo, no lo has Fiscalización. dicho tú. El propio INE en las semanas recientes ha sostenido públicamente que los candidatos no están presentando informes. Pues sí, pues Claro. el mensaje es claro. El precedente ya Claro, está. pues tú no presento el informe y al final no me pasa nada. Y O ya tenemos el preséntenlo, caso pero en Monreal cero, como si se ejemplo. tiene por presentado. Increíble. ¿Algún otro caso, Saúl? Pues mira, digamos, creo que también regresando al modelo de político de comunicación electoral, hay varios casos, el caso de Demetrio Sodi, el caso cuando lo entrevistan en un estadio de fútbol, Ya me acuerdo. el caso de Ana Guevara cuando hace un programa de deportes, un canal de deportes hace un reportaje y demás. Son casos muy curiosos en la manera que se resuelven, porque lo que básicamente es esta estructura. La sala superior se pregunta, estamos hablando aquí de una entrevista, estamos hablando aquí de un reportaje, estamos hablando de aquí de otro lenguaje mediático. Estos lenguajes están prohibidos o permitidos conforme al modelo de comunicación. Siguiente paso, se acerca de manuales de periodismo, lo cual es algo muy extraño en un tribunal pues de derecho, y empieza a construir definiciones de qué es un reportaje, la definición canónica de qué es De una qué es un entrevista, reportaje, qué es un qué es una reportaje y demás. Y el último paso es analizar, digamos, el contenido de cada uno de estos casos concretos, insisto, de Demetrio Sodi o Ana Guevara, y contrastar si efectivamente es un ejercicio periodístico genuino o no. Si es genuino a su entender, o a partir de sus definiciones a las cuales se acercaron, entonces sí está dentro del Considero que si es genuino, entonces no es propaganda y entonces Exactamente. fue una entrevista tal. Pero entonces tú dices, aquí hay muchísimas categorías constitucionales que un tribunal no es que es un material que podría usar, debería usar. Hay libertad de expresión, hay una serie de herramientas en el mismo modelo, en el artículo 41 constitucional, que no son con Que no las que están trabaja. presentes, digamos. Es muy extraño que trabaje con herramientas que no son propias de su chamba, vaya, que son propias más bien de una facultad de periodismo, en fin, otro asunto. Muchos de los casos relacionados con el tema del modelo de comunicación se resuelven de esa manera, ¿no? Fabiola, un dato, lo decía Paulina al dar los datos, apareció en el periódico El Universal hace algunas semanas, un poco el Tribunal Electoral diciendo no es verdad que le corregimos la plana al INE todo el tiempo, únicamente una tercera parte de las decisiones que tomamos son, digamos, por revisar el sentido de la decisión del INE. ¿Qué opinión te merece esto de los datos, de los números y de un tribunal que dice no es cierto que nos la pasamos nosotros todo el tiempo corrigiéndole la tarea a la autoridad electoral? Me parece irrelevante que sea un tercio y no la mitad, porque en realidad muchos de los asuntos de los cuales conoce el tribunal son asuntos de trámite, que no tienen mayores implicaciones, efectos o consecuencias los números no nos dicen en nada. en la vida de las personas. Podrían, dentro de ese tercio de asuntos, haber uno o dos que por la relevancia de la materia que está involucrada sí puedan hacer la diferencia en el funcionamiento no solamente del modelo electoral, sino de la regularidad, de cómo deben funcionar los órganos electorales, y eso por sí solo justificaría que se llame a cuentas académicamente o como... No, y socialmente, digo, pues es una autoridad electoral. a los a los magistrados para que expliquen sus decisiones, porque lo que hay, un poco volviendo a esta idea que veníamos comentando, es lo que faltan son razones, lo que faltan son argumentos y muchas veces incluso falta de estudio, ¿no? En el mejor de los casos. O sea, uno lee una sentencia y no encuentra la argumentación por la que se llevó la Sí, decisión. y digamos un poco, digamos respecto a este porcentaje, pues es que no es necesario un porcentaje mayor para hacer daño en el sistema electoral. Basta Con un eso caso. es suficiente. O sea, el presidente David Sí. Monreal respecto a la pedagogía en relación a los informes de gastos Ese es de emblemático, campaña, ¿no? Es un caso que te viene a demoler, digamos, Exactamente. toda la construcción Y hay una normativa. cosa relevante conectando con digamos, finalmente nuestro sistema electoral tiene estas dos grandes instituciones, el Tribunal Electoral y el INE. El INE es la autoridad administrativa que en muy buena medida también se dedica a hacer política pública en el sentido de acabar de reglamentar medios, cuestiones de fiscalización, etcétera. Y en ocasiones, si bien el tribunal, su chamba es
la regularidad legal y constitucional del tema, muchos de estos precedentes, ese 33% son muchos casos donde ellos están metiendo a la materialidad de ese aspecto. Y eso es muy relevante porque más allá de las capacidades de los magistrados, el diseño de un tribunal no es el idóneo para realizar este tipo de cuestiones técnicas que implican pues un expertise respecto a cómo operan los medios de comunicación, cómo operan las transmisiones de una antena a otra y demás. Y muchos de esos casos son esos, son casos que ellos eligen, que lo resuelven y demás, y donde más allá de nos guste cómo verificó la regularidad legal y constitucional, también se está metiendo a la materialidad. Y eso es muy relevante también. El tiempo se acaba acá en tele, entonces quiero oír la opinión de los dos sobre esto. Viene pues una renovación de la Sala Superior, que ha sido la que hemos criticado. Hemos criticado la integración actual de la Sala Superior a lo largo de estos 10 años. Si no me equivoco, en noviembre de este año se renovará en su totalidad esta sala. Será una nueva integración por otros 10 años, que además tendrá a su cargo, entre otras 9, entre otras la enorme responsabilidad de calificar la elección de 2018, elección presidencial y, en fin, elección nacional y estatal importante. Tu opinión, Fabiola, ¿qué debe pasar de cara a la renovación? ¿Cuáles deberían de ser los perfiles, el procedimiento? Es decir, ¿qué es lo que le debemos de pedir a la Suprema Corte y al Senado, que son las autoridades involucradas en la integración de la nueva sala? Creo que tenemos que esperar un procedimiento muy puntual, muy transparente, y en donde a quienes elijan sean a las personas que tengan los mejores méritos. Necesitamos conocedores en materia electoral, pero también necesitamos de perfiles que entiendan la trascendencia que tiene para la construcción de democracia y de confianza en las instituciones, el respeto a las reglas, a las normas, al estudio y a la función jurisdiccional. Saúl. Yo coincido, agregaría, creo que es muy relevante, digamos, a partir de la experiencia de estos últimos 10 años, que tengan un prestigio propio los candidatos, que ponga en riesgo ese prestigio el que haga una mala actuación eventualmente. Creo que es muy queda clarísimo que es súper importante el Tribunal Electoral, que lleguen personas que llegan a construir su propio prestigio ahí, no necesariamente es la mejor solución. Creo que debe haber un costo si empiezan a tomar malas decisiones esta siguiente generación. Pues muchísimas gracias a los dos. En verdad ha sido un gusto tenerlos acá. Hay elecciones muy pronto y habrá mucho que discutir y mucho que decir sobre la justicia electoral y sobre la materia. Espero invitarlos de nuevo pues para que sigamos analizando las decisiones y algo muy importante, ojalá sí nos acompañen también a darle seguimiento a esta renovación de la Sala Superior con estos, ojalá, criterios que ustedes apuntaban. Vamos un corte y ya volvemos. Como usted sabe, ahora nuestra sección desde el campus, en esta ocasión con Jacqueline Pechard, y vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que tiene que ver con derechos, que tiene que ver con igualdad, que tiene que ver con no discriminación, el matrimonio igualitario en México. Regresamos.